Qué lindo el ambiente que el Señor nos está regalando para entender, comprender y conocer lo que es orando y ordenando. Y para comenzar, estaba en duda si hacía algo o no lo hacía, que no lo voy a hacer, pero en el trabajo, los que me conocen saben que yo trabajo en una empresa japonesa y las empresas japonesas tienen un lema, se llama las 5S. 5S. Y tengo ahí la imagen, no sé japonés, así que eso descártenlo, pero tiene cómo se pronuncia ahí al lado. La primera S es Seiri, que es uso, selección, eliminación, clasificación, organización. Esta capacitación, no es una capacitación lo que estamos haciendo ahora, pero esto se hace en las capacitaciones cuando tenemos en la empresa para los talleres que se suman, que van a ser parte de los servicios técnicos de esta empresa. El segundo es Seitón, orden, almacenamiento, organización. El tercero es Seiso, limpieza, inspección y celo. El cuarto es Seikeitsu, salud, normalización, higiene y bienestar. Y el quinto, que es más difícil de pronunciar, Sheisuke, autodisciplina y autocontrol. Esto es una norma japonesa implementada por Toyota y a partir de que ellos empezaron a implementar esto, empezaron a notar mejora a la hora de la organización del sector laboral de los empleados y en la velocidad a la hora de encontrar las cosas. ¿Tenés la primera imagen? Miren esto. Estas son las fotos que nosotros mostramos para los talleres. Ustedes imagínense su casa en este momento, ¿no? Todo sucio, desordenado, las cosas tiradas, todo así nomás, sin pintar. Fíjense las tarimas ahí pegadas al matafuego. Pasó Bauti, sí. Lo dejaste 5 minutos, Bauti, y esto es tu consecuencia. Ahora, cuando empezamos a implementar todo el tema de empezar a organizar, de ser más ordenados, a empezar a descartar qué es lo que sirve y lo que es lo que no sirve, ahí vamos a la segunda imagen. Fíjense cómo esto ya empieza a cambiar. Ya hay un mejor aspecto, esto que está acá desapareció, se ordenaron las tejas, se ordenaron todo esto, hay un estante para empezar a guardar las cosas ahí. Fíjense que el matafuego se corrió del lugar, ahora tiene un mejor acceso. Entonces, la disciplina va empezando a implementar mejoras. Entonces, cuando vos tenés una mejora, vas y vas anotando, bueno, ahora puedo avanzar en algo más. Y ahí vamos a la tercera imagen. Fíjense cómo va cambiando ahora. Ya el piso pintado, las paredes pintadas, todo más ordenado, más organizado. Fíjense acá la máquina toda más pintada. Y fíjense cómo está la personita acá, toda sucia. Porque claro, estuvo trabajando, estuvo organizando, estuvo ordenando todo. Entonces ahí vamos a la última imagen. Fíjense cómo ahora está todo más ordenado, todo limpio. Y eso es lo que hace la autodisciplina. El ser ordenado mejora las cosas. Entonces, cuando uno va a su casa y está todo desordenado y quiere buscar algo, no lo encontrás por ningún lado. Pero cuando vos tenés todo ordenado, todo organizado, cuando abrís el cajón de los cubiertos y el tenedor está en la parte donde van los tenedores y no donde están los cuchillos o las cucharas, vos decís dónde están las cosas, están todas mezcladas. Pero cuando empezás a organizar todo es más fácil. Entonces todo es mejor. Entonces por eso quería empezar con esto, con las 5S, que si después las quieren las paso los nombres. Esto lo tomé prestado de la empresa. Así que esto está bueno para que lo implementemos en nuestras vidas, que seamos ordenados, que seamos organizados, que seamos limpios, porque eso evidencia y da a conocer y da a manifestar la vida que portamos, lo que tenemos dentro. Porque todo lo que respecta al orden, todo lo que respecta a ser organizados, a ser ordenados, es algo de vital importancia en nuestras vidas. Es algo que importa mucho. Si nuestras vidas están desordenadas, si en nuestras vidas no hay orden, si no hay oración en nuestras vidas, lo que estamos predicando en estos días, en todas las reuniones,
se vuelve una realidad muy complicada de vivir. Si no sé cómo implementar esto, se va a hacer muy difícil. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Empecemos por el orden. Empecemos a ordenar. Empecemos a organizar. Porque todo fue creado en un orden. Dios, cuando creó las cosas, no creó al hombre primero, sino ¿de dónde lo ponía al hombre? Primero necesitó crear un ambiente, necesitó crear un lugar para que el hombre pueda estar ahí. Entonces Dios no creó nada así nomás. Dios fue un Dios de orden. En todo hubo un orden. Todo lo que Él hizo fue por un orden. Y ahí es donde espero que esta noche podamos edificar y crecer. Que el orden empieza en casa. El orden empieza en casa. Y la casa somos nosotros. Y ahora lo vamos a ver esto. Pero antes, Mateo, capítulo 12, versículo 43. Antes de ver el orden, necesitamos entender el desorden. Mateo capítulo 12, versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla, está el versículo, ¿cómo la halla? Desocupada. ¿Qué más? Barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre que viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense en las evidencias de una casa desordenada. Esto puede ser la vida de una persona que hubo un milagro, hubo algo que sucedió, Dios apareció como un de repente en su vida y las cosas se empezaron a acomodar un poco. Pero ¿qué pasa? La casa no tiene dueño. La casa está desocupada. En la casa no hay quien esté dentro viviendo. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Está todo lindo ahora. Entonces necesito a alguien más que me ayude. Y empiezan a destruir todo. Y el estado de esa persona pasa a ser peor que antes. Eso es lo que nos sucede cuando dejamos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no lo dejamos que Él gobierne nuestra casa. Porque la casa acá somos nosotros. Y eso ahora lo vamos a entender. Por eso el orden empieza en casa, pero a la vez esa casa tiene que tener dueño. No es inocente lo que Jesús dice, que Él está a la puerta esperando que lo dejes entrar. Porque hay una generación que quiere lo que Dios puede hacer, que Dios les resuelva las cosas temporales, pero no lo quieren dejar gobernar. El orden empieza en casa, pero a la vez esa casa tiene que tener un dueño. Lo primero que tenemos que entender es que en la casa hay un orden. Y el orden no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. El orden típico de una familia, el papá, el sustentador de la casa, la mamá, la que limpia, la que ordena y la que cocina, los hijos con los estudios. Ese es el orden que nosotros tenemos, el concepto que nosotros tenemos de una casa, cómo tiene que ser. Pero Dios tiene otro concepto. Dios tiene otra realidad. Y hoy la familia está siendo distorsionada por todos lados. Fíjense cómo vemos todo el tiempo en los noticieros, o que están cantando en contra del patriarcado y que todas esas cosas que no son inocentes. A veces uno las escucha y va a decir, no puede ser estas personas, lo que están hablando. Pero no son cosas inocentes. Hay un diseño para desarmar, para desestabilizar a la familia. Entonces, si una familia está desestabilizada, no hay orden en la casa. Y si no hay orden en la casa, si no hay un orden, entonces eso quiere decir que Dios no está gobernando esa vida. En el orden de la casa lo que tenemos que entender es que hay una dependencia total de Dios. Nos dependemos totalmente de Dios. Nuestra casa, nuestras vidas dependen totalmente de Dios, ya que somos parte de la construcción de la casa. Por lo tanto, ¿qué tenemos?
tenemos su naturaleza, tenemos su vida nosotros, y eso tenemos que empezar a vivirlo. Si lo tenemos a Cristo, tenemos todo, y eso es lo que tenemos. Mirá al que está a tu lado, no lo conoces por ahí, pero la cara te dice, Cristo está en vos. Aunque no parezca, Cristo está en vos. Fíjense lo que habla Jeremías, lo que profetiza Jeremías sobre la casa. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, después de la cruz. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, más de su pecado. Y este versículo necesitamos redimirlo por la cruz, porque muchos entienden el concepto de la casa de Israel y piensan en Israel como el país. Y no, la casa somos nosotros. Entendiendo esto después de la cruz, la casa somos nosotros, y Él dice, les daré mi ley en su mente. ¿Qué es eso, la ley? ¿Qué viene a establecer? Viene a establecer orden. Yo seré a ellos por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Una total dependencia de Él. Y ellos me serán por pueblo. Ellos me serán mis hijos. Ellos van a ser mi casa. Y dice que todos los miembros de la casa van a conocer al Padre. Y no van a necesitar que le estén hablando como sucedía antes, porque ahora la palabra se hace viva en nosotros. Entonces van a conocer a Cristo por nuestras acciones, van a conocer a Cristo por nuestro hablar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de reaccionar. Cristo se va a empezar a evidenciar de esa forma, sin que tengamos que muchas veces hablar. Solamente un gesto puede transformar cualquier cosa. Un gesto que hacemos a algo puede cambiar todo. Pero necesitamos entender cómo Dios va construyendo la casa. Efesios 3, versículo 14. Estos versículos a mí me encantan. Bueno, hay un montón de cosas que no me fascina, pero Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo no doblaba las rodillas por cualquier cosa. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Identidad. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, recuerden esto, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y ahora de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo acá habla de dos cosas importantes: comprender y conocer. Comprender con todos los saltos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué estamos hablando acá? Esas son medidas. Una casa, ¿qué lleva? Lleva medidas. Entonces, ¿una casa qué tiene? Tiene anchura, tiene longitud, tiene profundidad, tiene altura. Y esa es la construcción de la casa. La casa tiene todo esto que estábamos hablando. Y eso es Cristo en nosotros, construyendo su casa. Esas son las dimensiones, pero no habla de conocer, habla de comprender. Comprender es tener una idea clara de algo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Comprendan cómo es la construcción de la casa de Dios. No está diciendo traten de entenderla, no, comprendan, tengan una idea clara.
Cuando necesitamos construir una casa, necesitamos tener un plano. ¿Y saben cuál es el plano en la construcción de la casa? Es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos la voluntad de Dios, entendemos cómo Él construye la casa, cómo Él nos está construyendo a nosotros y cómo Él nos da a conocer cuáles son las medidas, cuál es cada cosa que tenemos que hacer. Como les dije, Dios siempre es un Dios de orden. Cuando Dios le mandó a Noé a construir el arca, le dio las medidas exactas de cómo lo tenía que hacer. Y Noé no tuvo ningún tipo de opinión. Noé tuvo que hacer al pie de la letra como Dios le había mandado. Y luego habla de conocer el amor de Cristo. Pero dice, espere que le voy a leer el versículo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿cómo conocemos algo que excede a todo conocimiento? Porque nuestra mente trata de comprender, trata de conocer a Dios a nuestra forma, a nuestra manera. Pero es imposible conocer a Dios a nuestra manera. Necesitamos la mente de Cristo funcionando en nosotros para poder conocerlo. En nuestra mente no vamos a conocer ese amor, pero en la mente de Cristo sí vamos a conocer ese amor. Porque esto se trata de conocer el amor de Dios. Dios ama de una manera que nosotros no entendemos. Dios ama de una forma a la cual nosotros no estamos ni capacitados a amar. ¿Cómo puede ser que Dios le diga a uno que Jesús, que está clavado en la cruz y tiene uno a su lado, en ese momento lo clama por él y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cómo puede ser que Jesús, cargando todo el pecado, cargando toda nuestra culpa, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo puede ser esa capacidad de amar? A nosotros en la primera que nos hacen ya, ese lo cruzo y lo rompo todo. Los voy a cruzar en la calle y le voy a pinchar la rueda del auto. Eso es lo primero que nos viene a nosotros. Porque claro, nuestra capacidad de amar no es igual a la que ama Dios. Por eso no podemos comprender con nuestra naturaleza, no podemos razonar el amor de Dios nunca. Dios ama hasta la persona más pecadora que nosotros podamos llegar a conocer. Dios la ama. Dios no ama el pecado, pero sí ama a la persona. Entonces Dios no ama lo que nosotros hacemos, Dios no ama a nosotros. Después lo que nosotros hacemos tiene sus consecuencias, tiene sus repercusiones. Pero el amor de Dios se expresó en una cruz. En el peor lugar, en lo peor que podía morir una persona en ese tiempo, porque una persona que moría en la cruz era la muerte más deshonrada para una persona, era vergüenza para la familia. Si un hijo tuyo o un familiar tuyo moría en la cruz en ese tiempo, la familia era avergonzada. Y sin embargo, Él tomó nuestro lugar en la cruz y Él expresó su amor en la cruz. Por eso es que tenemos que conocer. Y es tan importante esto de conocer. Y esto que vamos a ver ahora es muy fuerte. Pero lo dice Jesús, así que nos da libertad para decirlo. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cómo es que, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas? Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero les dice, a hacedores de maldad no los conocí. ¿Cómo es que podemos echar demonios, podemos hacer milagros, pero sin embargo que el Señor no nos conozca? Por eso es importante conocer. El Señor nos tiene que conocer. El Señor nos tiene que conocer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Nosotros entendemos el concepto de esto, de echar demonios, o esa persona está reungida. O un milagro, mirá lo que pasó. Y hoy está lleno de eso. Por todos lados hay.
Pero eso no son las evidencias de una persona que ama. Por más que se puedan hacer muchas cosas, no quiere decir que Dios esté funcionando a través de esa persona, que Dios obre por medio de eso. Porque ¿qué pasa? Nosotros no tenemos un concepto de maldad, del cual Dios tiene otro concepto de maldad. Porque nosotros, ¿qué es lo malo? Robar, no sé, mentir, todas esas cosas, para nosotros decimos, no, eso es malo. Pero Dios tiene otro concepto de la maldad. Y esto está en Jeremías 2:13. Fíjense el concepto que dice acá. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Pueden ver qué es lo malo para Dios? Me dejaron a mí. Eso es lo malo para el Padre. Que nos olvidemos de Él. Que lo dejemos a Él. Que vayamos tras nuestros deseos, tras nuestros sueños, y que nos olvidemos de Él. El olvidarse de Dios es lo peor que podemos hacer. Por eso es necesario que la mente de Cristo opere en nosotros. Aunque por ahí no entendemos esto, o esto no se puede hacer una realidad, ahora lo vamos a ir entendiendo mejor, porque nuestro espíritu tiene que estar abierto a recibir esto. No nos olvidemos de Dios. Nunca nos olvidemos de Dios. No vayamos tras nuestros sueños, tras nuestros deseos, tras nuestros pensamientos. El olvidarse de Dios es lo peor que podemos hacer. Para entender mejor cómo es el mal, cómo Dios ve el mal, tenemos un concepto, y fíjense esto, como recién hablamos de Jesús en la cruz, dice que lo aplastó en la cruz, que lo hizo pasar por todo lo peor, y que nosotros vayamos tras la cruz, veamos a Jesús ahí, pero sin embargo, digamos, no, eso yo no quiero. Ver al Hijo aplastado ahí, lo que hizo Dios para expresar su amor, y que nosotros lo miremos a Él y digamos, yo no quiero eso. No me importa. No tiene peso en mi vida, entonces voy y hago lo que quiero. Eso para Dios es el mal. Jesús en la tierra marcó la diferencia. ¿Y por qué es que Jesús marcó la diferencia? Porque Él, ¿qué hacía? ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. Entonces, puedo hacer muchos milagros, puedo echar fuera demonios, pero si no lo conozco, si no hago su voluntad, soy un hacedor de maldad. Y eso es algo que tenemos que entender. Lo bueno para Dios es que hagamos su voluntad. Solo hacer su voluntad es lo bueno para Dios. Podemos hacer muchas cosas que para nosotros son buenas, pero para Dios lo importante es hacer su voluntad. Y el hacer la voluntad de Dios es la construcción de la casa. El hacer la voluntad de Dios es lo que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos hacer su voluntad. No tiene que ver con lo que yo hago, sino que tiene que ver con lo que Él hace a través de mí. Que lo que Él hace a través de mí, porque todo lo que hacemos es para su gloria. Por eso Pablo tiene la capacidad de decir, lo he dejado todo por basura, con el fin de conocer más excelentemente a Cristo. Fíjense en lo que él pudo decir, todo el conocimiento que tengo, todo el estudio que tengo, lo dejo por basura. Lo dejo, otra versión dice, por estiércol, con tal de conocer a Cristo más excelentemente. Codíalo al que está a tu lado, porque muchos me están mirando muy serio. Decirle, tenés que conocer la voluntad del Padre. Tenés que conocer la voluntad del Padre. Hay que garantizar su naturaleza a nosotros. Por eso es que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque esa es la vida de Cristo que está produciendo vida en nosotros. Y no hacemos algo con nuestras fuerzas, sino que es Él produciendo a través de nosotros.
Entonces, cuando hacemos algo para Dios, tenemos que ver si lo hacemos desde nuestras ideas o es el Espíritu hablando a nosotros. Porque cuando hago algo porque me nace solamente, porque hay algo que me está generando en mi interior, eso es la manifestación de una naturaleza que me está gobernando. Cuando es su naturaleza, nada es por esfuerzo. Cuando es su naturaleza, nada es por esfuerzo. Cuando su naturaleza está gobernando a nosotros y decimos, hoy es miércoles, tenemos reunión y estamos expectantes de lo que el Señor nos va a hablar, de estar reunido con los santos. Pero cuando decimos, hoy es miércoles, tengo que ir a la reunión, ¿qué excusa puedo inventar para no ir? A ver qué puedo hacer. Claro, entonces esas son las evidencias de alguien que está siendo gobernado por otra naturaleza. Porque si me cuesta el reunirme con mis hermanos, si me cuesta estar en esta casa, aunque muchas veces estamos acá y nos estamos durmiendo, pero sin embargo necesitamos que su espíritu gobierne nuestras vidas, que su naturaleza gobierne nuestras vidas. Entonces todo lo que hagamos va a ser con entusiasmo, con ganas, sin preocuparnos por lo que ha de venir en el después, sino que lo hacemos porque es su naturaleza gobernando a nosotros. Por eso es que necesitamos conocer cómo Dios resolvió en sí mismo darse a conocer, porque eso lo resolvió Él mismo. Dios resolvió cómo Él se iba a dar a conocer. Si no me rindo a mis deseos, jamás voy a conocer esta vida preciosa. Si no nos rendimos a todo lo que somos, no vamos a poder conocer este amor increíble. Cuando conocemos este amor, de nuestra vida empieza a brotar gozo, empieza a brotar paz, empieza a brotar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Lo que nosotros leemos ahí en Gálatas, eso tiene que empezar a producir vida en nosotros. Y esto es algo que tenemos que conocer y entender. Por eso jamás debemos pedirle algo a Dios. Y entiéndame esto, por favor. ¿Cuántos en algún momento le pidieron paciencia a Dios? Oh, y ahí viene este. Señor, dame paciencia. Viene este. Ay, no. Esta hermana no para de hablar. Señor, dame paciencia para soportarla. Y claro, le pedimos cosas a Dios que ya están en nosotros. ¿Por qué es que le pedimos cosas a Dios? Porque todavía no se nos reveló lo que portamos, la vida que portamos. Porque cuando empezamos a entender este misterio de Cristo en nosotros, si Cristo está en mí, yo ya tengo paciencia. Si Cristo está en mí, yo ya tengo fuerza. Por eso es que tengo que conocer la vida que portamos. A veces nos sentimos tan... ¿Cómo puede Dios vivir en mí? Si yo estoy haciendo todas estas cosas, hago esto, esto y esto. Dios tendría que estar enojado conmigo y sin embargo Él está en tu interior esperando que tú lo quieras conocer. Que tú abras tu corazón para que Él entre a tu casa. Si le pedimos cosas a Dios que Él ya nos dio en Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo que no tendríamos que usar para otras cosas y sin embargo le estamos pidiéndole algo a Dios que Él ya nos dio. En mi Hijo está todo, dice el Padre. En mi Hijo está todo. Si le pedimos a Dios algo que Él ya nos dio, estamos perdiendo tiempo. Por eso es que esto se trata de empezar a escuchar su voz. Mi yo empieza cada vez menos. Empieza a ser procesado en la cruz. Empieza a dejar de tener lugar para que sea Él en mí. Esa es la única forma de que Cristo manifieste su vida. Cuando le pedimos ayuda al Señor, lo que Él hace es debilitarnos. Porque, ¿qué pasa? Su poder se manifiesta, ¿cuándo? En nuestra debilidad. Entonces no hay que pedirle fuerza a Dios. No buscamos fuerza, sino que buscamos conocer al Todopoderoso. Cuando queremos conocer al Todopoderoso, ya entiendo que no le tengo que pedir fuerzas a Dios. Por eso nuestras oraciones van a ser mutadas, van a ser cambiadas. Porque nuestras oraciones van a cambiar porque no estoy esperando algo, sino que estoy queriendo conocer al que ya tengo, al que ya estoy portando en mi interior, al que Él
ya derramó. Si lo entendemos con seriedad, esto va a ser un cambio rotundo. Cristo en mí no es un deseo, Cristo en nosotros es una realidad. Cristo en mí es la construcción de la casa. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, miralo el que está a tu lado, hermano santo. Aunque no parece, pero hermano santo, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que el de la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Recuerden esta palabra, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa ¿qué? Somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y los gloriamos en la esperanza. Cristo sobre todo, Cristo en todos. Eso es lo que tenemos que entender. Cristo está sobre la casa. O sea, Cristo está por encima de nosotros. Nosotros somos la casa y Él está por encima. Pero es nuestra naturaleza humana y pecaminosa que tiene que entender esto, que ya no tiene vida en nosotros, que ya no tiene que tener lugar. Porque el Padre quiere producir una construcción ordenada en nuestras vidas. Si no le cedemos lugar, Él no va a actuar. Él necesita que nosotros le cedamos lugar. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo fue mayor. Porque un siervo no puede disfrutar de todos los placeres de la casa, pero un hijo sí. Un hijo sí puede disfrutar de todo. Por eso es que tenemos que entender que no solo somos siervos, sino que también somos hijos. Somos hijos participantes de su naturaleza. Así como nos tenemos que ver juntamente con Él crucificados, es que también somos hijos y estamos construyendo esta casa. ¿Y recuerdan cómo empezamos? Hablando sobre una casa que estaba vacía, que estaba ordenada y que después fue desordenada. Por eso es que esto de que el orden empieza en casa, tenemos que entender que la casa no es una estructura, no son las 4 paredes donde vivimos. La casa que tenemos no es nuestra familia, la casa que tenemos no es nuestro trabajo, no son nuestras responsabilidades. La casa somos nosotros. Entonces la pregunta no es solamente qué cosas tengo desordenadas en mi vida, porque estamos hablando de orden y entonces por ahí no entendemos esto. ¿Qué tengo desordenado en mi vida? Yo creo que la pregunta es, ¿quién está gobernando mi casa? ¿Quién está gobernando tu casa? ¿Quién está gobernando tu corazón? Porque una casa puede estar limpia, puede estar ordenada, puede parecer muy linda por fuera, pero sin embargo estar desocupada. Y si nuestra casa está desocupada, está expuesta. Por eso es que Jesús no vino solamente a limpiar nuestras casas, Él vino a habitarla. Él vino a habitar tu vida. Cristo habita en nosotros. Y esto tiene que cambiar completamente nuestra manera de vivir. Porque muchas veces queremos que Dios venga a ordenar lo que nosotros desordenamos. Queremos que Dios arregle nuestros problemas, que Dios arregle las macanas que nosotros nos mandamos, que nos dé paciencia, que nos dé fuerza, que nos dé la respuesta para algo. Pero Cristo no vino solamente a ayudarnos a vivir mejor. Él vino a construir en nosotros. Él vino a vivir en nosotros. Por eso es que Cristo está sobre la casa. Y esa casa somos nosotros. Entonces el orden comienza cuando yo empiezo. El orden no comienza cuando yo empiezo a hacer más cosas. El orden comienza cuando Cristo ocupa el lugar que le corresponde. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestras casas, el orden comienza.
Entonces ahí es donde empieza a funcionar la oración, porque no voy a pedirle cosas a Dios, sino que ahora lo que estoy en la oración es empezar a conocerlo más. Señor, quiero conocerte y quiero que tú me conozcas. Señor, quiero conocer tu persona, quiero conocerte más. Cuando su voluntad empieza a ser conocida a nosotros, porque su mente, la mente de Cristo, está empezando a gobernar nuestras vidas. Entonces su naturaleza empieza a gobernarnos. Porque cuando entiendo la vida de Cristo, cuando empiezo a conocerlo más, entiendo la vida que porto. Entiendo el poder que tiene la vida que porto. Lo que significa. Entonces cuando entiendo lo que porto, voy a dejar de intentar producir cosas con mis fuerzas. No vamos a tratar de hacer cosas para que a Dios le agrade, no, sino que ahora, porque por ahí muchos llevamos pidiéndole cosas a Dios por años, cosas que tenemos en Cristo. Como lo dije, Señor, dame paciencia, Señor, dame amor. ¿Cuánto le pidieron amor a Dios? Señor, dame dominio propio. Y quizás lo que hoy Dios nos está diciendo, no me pidas lo que ya tenés. Necesitas conocer al que vive en vos. Codealo al que está a tu lado de nuevo y decirle, necesitas conocer al que vive en vos. Necesitas conocer al que vive en vos. Porque como lo dijimos, Cristo no es un deseo. Cristo no es algo que anhelamos tener en algún momento, como muchos pensamos en su momento que Cristo lo íbamos a tener completo cuando ya no estemos más en la tierra, sino que Cristo en nosotros es una realidad. Es algo que se tiene que empezar a manifestar en nosotros. Y si Cristo está en mí, entonces su vida tiene que empezar a manifestarse. Su vida tiene que empezar a manifestarse en mi casa. Su vida tiene que empezar a manifestarse en nuestra manera de hablar. Su vida tiene que empezar a manifestarse a la hora de reaccionar. Su vida tiene que empezar a manifestarse a la hora de tratar a mi familia. Su vida tiene que empezar a manifestarse en mis decisiones, en mis prioridades, en mi trabajo, en mis relaciones, en aquello que nadie ve. Porque el verdadero orden no solo es cuando las cosas están acomodadas. El verdadero orden es que cada cosa ocupe el lugar que Dios determinó. Porque cuando entendemos esto, cuando entendemos la realidad de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, siendo el primero que ordena todas las cosas, entonces la iglesia tiene el lugar que Dios determinó. La casa tiene el lugar que Dios determinó. Mi familia tiene el lugar que Dios determinó. Todo empieza a ser ordenado. Entonces ya no vivo alborotado. Ya no vivo yendo de un lado para otro sin entender cuál es nuestro propósito en la vida. Porque cuando Cristo empieza a manifestarse en nosotros, su orden se empieza a manifestar. Cuando Cristo está teniendo el primer lugar en nosotros, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Entonces hoy no necesitamos salir de acá diciendo, Señor, mejorá esto en mi vida. O por ahí pensamos, no, bueno, ahora tengo que hacer esto, esto y esto para que el Señor obre en mí. Lo que necesitamos salir de acá y necesitamos llegar a nuestras casas o hacerlo acá mismo y decirle, Señor, te entrego mi casa. Vuelve a tomar el primer lugar en mi casa. Señor, esta casa es tuya. Estos son tips para que podamos usar. Señor, esta casa es tuya. Mis pensamientos son tuyos. Mis sueños son tuyos. Mis deseos son tuyos. Mis planes son tuyos. Mi familia es tuya. Mi futuro es tuyo. Yo soy tuyo. Esas son las palabras que tienen que empezar a salir de nuestro interior. Porque mientras yo quiera seguir gobernando mi casa, mientras yo quiera seguir teniendo el control de mi casa, no voy a poder ordenar nunca las cosas. Cristo es el único que puede producir orden. Cristo es el único que puede producir orden. Pero cuando Cristo gobierna, cuando su voluntad empieza a ser mi voluntad, porque ahora ya no es mi voluntad, sino que es su voluntad, cuando su naturaleza empieza a manifestarse en mí, entonces ahí empiezo a ver la verdadera construcción, cómo Él está construyéndonos en este tiempo. Y quizás algunos de nosotros llegamos hoy
diciendo, Señor, necesito ordenar estas cosas en mi vida. Pero vayamos un poco más profundo. Señor, no solamente ordena mi vida, sino que, Señor, gobierna mi vida. Señor, gobierna mi vida. Porque el orden no es el objetivo final. Cristo es el objetivo. A Él apuntamos, hacia Él vamos. El orden es una evidencia de que Cristo está gobernando la casa. Por eso es que no se trata de cuánto hacemos para Dios. No se trata de cuántos años puedo llevar dentro de una congregación. No se trata de cuántas cosas podemos hacer. Sino que tenemos que ir más profundo. Y esto tiene que empezar a resonar en nuestro interior. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos su voluntad? ¿Conocemos lo que Él es dentro nuestro? ¿Está Cristo realmente gobernando nuestras casas? Porque podemos hacer muchas cosas en su nombre, pero como leímos, Él va a decir, no los conocí, porque no nos conoció. Entonces hoy no queremos simplemente hacer más, sino que queremos conocer más, conocerlo más a Él. Queremos conocer más profundamente a Cristo, porque cuanto más los conozco, cuanto más entiendo su voluntad en mí, cuanto más entiendo su vida, más dejo que su naturaleza me gobierne, más dejo que su vida me gobierne. Y cuanto más su naturaleza me gobierna, más orden empieza a manifestarse, más orden empieza a darse a conocer. Por eso es que ordenemos la casa, pero no la ordenemos desde nuestras fuerzas, no desde nuestro esfuerzo, no intentando aparentar algo, porque muchas veces aparentamos que la casa está en orden, pero el Señor no está siendo el primero en nuestras vidas. Entonces, por fuera está todo limpio, pero dentro está todo desordenado, como veíamos hoy en la imagen que vimos al principio, todo desordenado. Ordenemos la casa dejando que Cristo sea el dueño de la casa, que Él ocupe el centro, que Él tenga el gobierno, que Él tenga la primera y la última palabra. Entonces, cuando alguien mire nuestras vidas, cuando alguien mire nuestra familia, cuando alguien mire nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, que no seamos simplemente una persona que está intentando portarse bien, sino que cuando nos miren puedan ver a Cristo en nosotros, puedan ver su vida en nosotros. Porque de esto se trata, Cristo sobre la casa, Cristo en la casa, nosotros como hijos participando de su naturaleza, participando de su vida. Así que hoy no le pidas nada a Dios, no le pidas fuerza. Yo sé que por ahí muchas veces necesitamos, porque estamos pasando ciertas cosas y no entendemos la situación o lo que estamos viviendo, cómo nos está afectando nuestra manera. Pero no le pidamos algo a Dios. Empecemos a decir, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer la vida que porto. Quiero que Cristo gobierne mi casa. Quiero que su voluntad sea hecha en mí. Y que hoy empecemos a vivir intentando, no vivamos intentando construir una casa para Dios, sino que empecemos a entender que Dios ya construyó la casa, la cual casa somos nosotros. Cristo en mí, esa es la casa, esa es la construcción, ese es el orden y ese es el lugar donde todo comienza. Y termino con este versículo, 1 Corintios 14:33, en la traducción lenguaje actual. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces Dios gobierna nuestras casas, Dios gobierna nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que anhelar. Pónganse de pie, por favor.